Entonces vamos a continuar y vamos a ver esta parte de los videos, que siento que es más didáctico así, ¿no? Porque nada más decirlo de esa manera y ver la tablita y decir, pues imagínate el movimiento, pues como que, ¿dónde está el punto, no? O sea, es muy difícil imaginarlo si no lo ves. Recording in progress. Entonces, vamos a ver, ay, se trabó esta cosa. Ujú. Muy bien, listo. Ya se puede ver la pantalla. Muy bien. Entonces, esta página la pueden encontrar en internet. Es parte de la ILAE. De hecho, viene un apartado que se conoce aquí como epilepsydiagnosis.org. Y justamente aquí la idea es que pueda verse a través de videos los diferentes tipos de crisis que existen. ¿Ok? Entonces, aquí viene, por ejemplo, la clasificación y aquí viene lo clásico, ¿no? Por ejemplo, las crisis generalizadas, componente motor, componente no motor. Y por ejemplo, aquí nos pone las tónico-clónicas. Esta página es muy útil si a ustedes les interesa como aprenderlo un poco más a detalle. Tiene bastante información. Viene un resumen de en qué consiste la crisis. Vienen videos ilustrativos. Viene cómo se vería el electroencefalograma de un paciente. O sea, qué esperarías encontrar. Los diagnósticos diferenciales, síndromes relacionados y más cosas, ¿no? Pero verdaderamente importante de esto son los videos. Entonces, por ejemplo, aquí el video de una tónico-clónica generalizada. Aquí está la niña, todo pues parece normal, está hablando y mira, miren cómo se espasman los brazos y después de unos leves movimientos, ¿lo ven? ¿Lo ven? Como sacudidas, ¿ok? Eso corresponde a la parte. Los primeros movimientos que hizo como las sacudidas de las extremidades sería la parte tónica y esta parte moviendo sería lo clónico. Noten cómo después de unos cuantos segundos empiezan a disminuir los movimientos, se empiezan a reducir y empiezan a cesar. No duró más de un minuto realmente el episodio. Como pueden ver, aquí ya terminó la crisis, realmente. Ya dejó de convulsionarse y estaríamos entrando entonces en un periodo posictal, ¿no? Y aquí en unos segundos donde va a haber confusión y demás, pero terminó la crisis. Y justo cumple con la definición, ¿no? Menos de 2 minutos. Generalmente son muy cortitas. Pueden presentarse varias, esto es algo importante, o sea, digamos, tuvo una ahorita y al minuto puede tener otra crisis, pero o sea, se autolimitan, digamos, y puede estar convulsionando así unos 5 minutos y ya cesa, ¿no? Pero digamos que tuvo una crisis, se detuvo, luego volvió a tener otra, se volvió a detener, otra, se vuelve a detener y ya después deja de convulsionar, ¿no? Ok. Entonces, pues por eso esta herramienta es bastante útil para que puedan ver esto, ¿no? Estaba normal y de pronto,
tiene estas características tónico-clónicas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería un... Aquí vienen varias otras variables, ¿no? Tónicas, atónicas, mioclónicas, mioclónica tónica, espasmos epilépticos. Vamos a ver algunos de estos. En general también aplica para las focales, solo que la diferencia entre una generalizada y una focal sería que en la focal una extremidad es la que está afectada o una sola parte del cuerpo, a diferencia de las generalizadas, que es como en el video, todo el cuerpo se afecta. Como un recordatorio, la tónico-clónica es como un pez que está fuera del agua, ¿ok? Como para que lo recuerden, se sacude, se sacude, se sacude. Y es la imagen clásica que nosotros tenemos de un paciente cuando tiene una crisis, ¿no? Es la imagen que nos viene a la memoria, ¿no? Ahora, por ejemplo, igual tenemos las crisis atónicas. Aquí nos ponen el video de un bebito, viene su electroencefalograma y de pronto se va, ¿no? Esta imagen es bonita porque justo muestra el cambio en el electroencefalograma, de donde viene la actividad neuronal normal, asincrónica, y cuando ocurre la sincronía. Vamos a verlo de nuevo porque fue algo bastante rápido. Miren, normal, 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 y se sincroniza todo, y queda todo flácido. Si aprecian el detalle, miren, ahí va, está normalito, se movió un poco el bebé, normal, normal, y de pronto la actividad cerebral, aquí cómo cambia, se ve justo el punto de transición en el electroencefalograma, de donde viene normal y de pronto ya la actividad hipersincrónica, la crisis como tal, y el bebé pierde el tono. Por eso se llama crisis atónica. O sea, los músculos se van a poner flácidos, no vas a tener tono muscular. Por eso es atónica. ¿Ok? Sí. Ah, ok. En el síncope, el paciente se desmaya, pero, o sea, pareciera como una crisis, pero en realidad no cumple con las características. ¿Esto por qué razón? A ver, aquí en el diagnóstico diferencial, ujujú, tut, 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 tut. Aquí tenemos, por ejemplo, las de síncopes, y es que muchas veces las personas confunden. O sea, una persona que se desmaya, eh, muchos de ellos, o sea, solamente por el hecho de desmayarse, ya la gente piensa que eso es una crisis. Y de una manera extraña, en cerca del 50% de los desmayos, de los síncopes, puede ocurrir un movimiento de las caderas y de las rodillas con extensión que simula o que se aparece como una sacudida, vaya, pero es una sacudida que desaparece de inmediato. No tiene la característica de duración que sí tiene la crisis tónico-clónica. Entonces, para alguien que no está acostumbrado, podría decir, ah, claro, está teniendo una crisis convulsiva. Pero eso se debe a que al principio se parece. Digamos que el paciente se desmaya y al principio hace un movimiento parecido a un movimiento de sacudida. ¿Por qué? Por el propio desmayo, por cómo el paciente se desmayó. Se desmaya el paciente y hace ese movimiento tónico. Pero te das cuenta que que no está convulsionando porque después ya se queda quieto y no presenta los movimientos clásicos, ¿no? Eso es lo que te ayudaría a diferenciarlas. Por eso muchas personas que se desmayan se preocupan y dicen, ah, es que convulsionó y es que se sacudió, pero esa puede ser una respuesta normal
del propio síncope, vaya, con una pequeña observación de la duración y de que simplemente es como una respuesta refleja, tú puedes establecer el diferencial. O sea, digamos que al principio se parece, o sea, se desmaya la persona y de repente estira las patitas o las manos, una respuesta de sacudida, y después de eso ya regresa a la normalidad, o sea, ya se queda todo flácido, dormido, digamos, como cuando una persona se desmaya. A diferencia de la tónico-clónica, que el movimiento es mucho más persistente, prolongado, y que con observación te das cuenta que se sigue sacudiendo, se sigue moviendo. O sea, ese sería el punto de diferencia entre un, un síncope que simula una crisis y una verdadera crisis. Muy bien, ya vimos las atónicas, también podemos tener las mioclónicas. Aquí tenemos varios videos en realidad. Pero pues vamos a ver nada más unos cuantos, ¿no? Okay, let me see you count to Nuevamente es el 100. mismo paciente, Okay. Start at 1. porque algo muy importante, o sea, el hecho de que tengas epilepsia no te impide tener variantes en tus crisis. O sea, no es como que te quedes casado para siempre, para toda la vida con un tipo de crisis. Puedes tener varios, varios tipos de crisis, principalmente las que son de un componente mixto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Try and do it nice and even. Start again from 1. Mira, aquí pasó bastante rápido. Vamos a ponerlo otra vez, porque no se apreció tanto. Okay, let me see you count to 100. Aquí le piden que empiece a... Start at 1. 1, 2, 3, 4. Y ahí estuvo la crisis, entre que está contando 1, 2, 3, entre el 2 y el 3, ahí tiene una sacudida de las manos, una mioclonía. Es muy sutil. ¿Y a qué voy con esto? Que no todas las crisis son espectaculares, o sea, no se ve el paciente sacudiéndose. A veces es muy discreto. Por eso se tiene que aprender, o uno tiene que desarrollar la habilidad de observar. ¿Para qué? Pues para darse cuenta de estos detalles. 5, 6, 7, 8. Try and do it nice and even. Ahí está contando normal, pero veamos otra vez. Justo esa parte. Pongan atención. Start at 1. 1, 2, 3, 4. el movimiento de las manos. 3, 4. 1, 2. Ahí, esa sacudida, esa es una mioclonía. 7, 8. Muy discreto, pero se observa. ¿Sí lo vieron? Muy bien. Veamos otro ejemplo de una mioclonía. Aquí está ¿ven? Esa sacudida. Otra vez está como dormido, pero aquí justo al inicio del video, aquí está la mioclonía. Bastante discreto, es una sacudida brusca de un grupo muscular. Esa es una mioclonía, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los mioclonos, en clases pasadas cuando estábamos hablando de propedéutica. Veamos un video más para que veamos las mioclonías, ¿no? Aquí está llorando y ahí ocurrió, en su piernita ocurrió la mioclonía. Ahí sí tiene su cobijita de Winnie Pooh y nada más está moviendo, ¿no? Está de chillón. Pero más al inicio del video, o sea, ahí movió las piernas, movimiento normal. Pero miren el espasmo. Ahí, donde se queda callado de momento y donde se ve que se sacude y que él se queda hasta como callado, que deja de llorar, en ese momento le vino la crisis. También es muy sutil, muy discreto, pero observen una vez más para que vean en qué punto ocurre. Ahí, en ese punto es donde entra la crisis.
sigue llorando. Y ya, pero no. Una vez más, nada más para que lo vean. Le voy a quitar el audio para que no estén como... O bueno, sí, porque el audio se aprecia un poco. Ahí. Se queda callado de momento, deja de estar de chillón el bebé y como que se sacude. Justamente esa es la mioclonía. A veces, como les comento, a veces es muy, muy, muy sutil. ¿Ok? A veces no es tan evidente. Por eso es importante ver y ver los videos para que se puedan identificar estos movimientos anormales. ¿Dudas? ¿O todo bien? Muy bien. Entonces, continuando con esto, también tenemos estas cosas que se llaman espasmos epilépticos. Estos espasmos suelen presentarse más que nada en bebés. ¿Ven? Aquí sí fue bastante evidente. Está chilloncito, y de pronto se sacude, ¿no? Pero una sacudida mucho más violenta que el mioclono. Esa sería la diferencia entre un espasmo y un mioclono. Acá el movimiento es mucho más violento. Miren, ahí está, chillando, chillando, y de pronto, ¡fa! Como hasta parece que se fuera a caer, ¿no? Hasta se ve un poquito chistoso el video, fuera de contexto, ¿no? Pero está teniendo una crisis el pequeño. Ok, veamos otro espasmo. Ahora aquí tenemos un pequeñito. Y miren la mandíbula en él. Miren su boquita y observen en qué momento ocurre el espasmo. Ahí está bien, ahí está bien. Es prácticamente al inicio del video, pero ahí presentó otro espasmo. Ahí hay otro espasmo. El más notorio está al inicio del video. Ahí está tranquilo, el normal. Ahí presentó otro espasmo. Allí hay otro espasmo. ¿Ok? Son sutiles, pero miren. Ahí está bien, ahí está bien. Y ahí viene el espasmo. ¿Eh? Ahí como mueve la boquita. Movimiento brusco. Está normal. Espasmo. Normal, espasmo. Espasmo y otro espasmo. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. Como se pueden dar cuenta, ajá, exacto. El nombre sería, ajá, ajá, es justo lo que mencionábamos hace un momento, que en realidad puedes tener varias crisis separadas por un periodo de tiempo muy cortito, pero que en general, ya cuando las sumas, duran menos de 2 minutos, más o menos. Ajá. En este caso, él tuvo varios espasmos que forman parte de su crisis, ¿ok? Entonces, es un poquito ahí, variable. El tiempo no es como que digamos un tiempo fijo de decir, tiene que cumplir este tiempo forzosamente para considerarlo una crisis. Si no dura este tiempo, no es una crisis. No, porque tienen el derecho de, digamos, ahorita convulsionó, duró 3 segundos la convulsión, porque a veces así pasa, pasaron 2 minutos y volvió a tener otra convulsión, otra crisis. Y es perfectamente válido, como dentro de un episodio, digamos, epiléptico. ¿Ok?
como justo en este video del pequeño que tiene varios espasmos, que están como a intervalos más o menos de unos 3 segundos, 3 4 segundos, espasmo, pausa, espasmo, pausa, espasmo. Y todo eso en conjunto lo consideraríamos la crisis de ese bebé. Ujú. Muy bien. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, los espasmos epilépticos, ya mencionábamos que se suelen presentar en bebés, pero un dato ahí curioso o interesante de los espasmos es que suelen ser estos movimientos bucales estereotipados, como el que acabamos de ver, aunque muchas veces involucra más partes del cuerpo, pero es algo usual que puedes apreciar. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un paciente más grande y aquí en el trazo del electroencefalograma, ahí es donde tuvo la crisis. Vamos a verlo de nuevo. Y que de hecho su espasmo también está limitado a la boca. Miren, pongan atención tanto al trazo del electro como al paciente. Ahí, ese movimiento que hace esa sacudida de la boca como hacia enfrente, pareciera que no, pero el electroencefalograma demuestra que justamente es eso. Está como dormido, dormido, dormidito, dormidito, y ahí viene el espasmo, el movimiento de la mandíbula, y luego ya se despierta y trata de ver, como de ver qué pasó, ¿no? Y otro ejemplo, ahí viene, está tranquilito, y ahí, ese espasmo, esa sacudida, ¿no? Mucho más violenta que el de la mioclonía. Las mioclonías son un poquito más discretas, ¿no? En general son muy parecidos. ¿Dudas? Ujú. Ajá. Exacto, o sea, en el caso del síndrome, eh, va a estar caracterizado por epilepsia, que puede ser cualquiera de estas variables que estamos viendo ahorita, la que gustes y mandes, pero aparte de eso, en el síndrome epiléptico vamos a encontrar otra sintomatología que lo acompaña. Dependiendo del síndrome, va a ser ese acompañante que va a tener, ¿no? Este, por ejemplo, a algunos pacientes jóvenes eh, que presentan este síndrome que se conoce como el síndrome de Lennox-Gastaut. Es un síndrome epiléptico, es raro. La característica de ellos es que tienen epilepsia, aparte tienen déficit intelectual y presentan alteraciones características en el electroencefalograma. ¿Cuáles son las características en general del síndrome de Lennox-Gastaut? Eh, Presentan un patrón que se conoce como ipsiarritmias, uh, en un patrón muy singular en el electroencefalograma que se conoce como patrón de punta onda lenta. Entonces, tiene esas características en el electroencefalograma. Tiene múltiples crisis de repetición. Generalmente suelen ser tónico-clónicas y aparte el patrón en el electroencefalograma y un deterioro cognitivo. ¿Por qué les menciono esto? Muchas personas piensan que si un paciente tiene epilepsia, ya es igual a que sea idiota, incluso médicos.
¿A qué me refiero con esto? Que piensan, debe tener un déficit neurológico. O sea, si convulsiona, debe ser una persona que no es inteligente o que su coeficiente intelectual es menor al del promedio. Y eso no es cierto. La epilepsia genera una descarga normal, pero cuando no está convulsionando, cuando no tiene crisis, es una persona perfectamente normal. Por esa razón, si aparte de tener las epilepsias, tiene, por ejemplo, esto, el déficit neurológico o el retraso del desarrollo neuronal o retardo en el desarrollo o en el crecimiento, ya lo podemos integrar como parte de un síndrome. Ahora, ¿de qué va a depender? Del síndrome. Ajá. Existen al menos unos 10 tipos de síndromes. Perdón, aquí andan molestando del banco. Este, existen al menos unos 10 síndromes epilépticos que cada uno de ellos tiene sus características puntuales. Y si cumple con esos criterios, ya lo clasificamos dentro de ese síndrome. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Ah, hay unos cuantos más. En general, es, los 10 más comunes o considerados son esos y los únicos que ha reconocido la ILAE como síndromes epilépticos. ¿Por qué razón? Porque también hace consensos para decir, mira, estos son los síndromes que actualmente reconocemos como síndromes epilépticos. Porque una persona con epilepsia se puede enfermar del corazón, ¿no? O sea, no se puede tener un bloqueo AB. Y no significa que el bloqueo AB y la epilepsia vienen de la mano, ¿no? O sea, tiene el derecho de enfermarse también. O sea, le puede dar gripa. Y no por el hecho de que tenga gripa y epilepsia, ya decimos, este es un síndrome epiléptico, ¿no? Son dos enfermedades diferentes. Por eso los síndromes epilépticos en sí, por sí mismo, ya son algo muy raro, ¿ok? No es frecuente porque se tienen que cumplir ciertas características y no hay muchos. Por eso es lo que decimos que hay 10. Si algo no encaja dentro de estos síndromes, lo más probable es que el paciente tenga epilepsia y otra enfermedad, no un síndrome epiléptico. Ujú. Es todo un mundo esto de las epilepsias, pero es bastante interesante. Esta es una crisis mioclónica tónica. Good El timing. espasmo, el espasmo viene y después pierde el tono. Vamos a verlo de nuevo, porque también es algo discreto. Entonces, ahí está, tranquilito, tranquilito. Noten cómo primero hace el esfuerzo, el espasmo, la mioclonía, que sería más o menos por aquí, allí, miren, ahí está la mioclonía, y luego no la mantiene. ¿Por qué? Porque de inmediato pierde la fuerza y los brazos caen. Miren, aquí otra vez, ahí va, 1, 2, se le van para abajo, de inmediato. Y luego ya siguen haciéndole el estudio, ¿no? Ahí va una vez más, viene y pierde el tono. Yo sé, parece como muy complejo y decir, híjole, es todo un dolor de cabeza. Pero es importante que ustedes puedan verlo. ¿Por qué razón? No se van a volver epileptólogos, no se van a volver los expertos de la epilepsia, pero sí que al menos sepan decir cuándo sí es una convulsión o una crisis y cuándo no. ¿Para qué? Pues para que no haya errores en el diagnóstico o que no diagnostiquen a un paciente. Ahora, de las crisis generalizadas, ya vimos las de componente motor, vamos a enfocarnos nada más en las crisis de ausencia, que de antiguo, hace mucho tiempo, se les conocía como petit mal. Ahí, aquí está. Vamos a ver una crisis típica de ausencia. Aquí está el niño, soplando.
y de pronto se desconecta, se le reinicia el window, ¿no? Característicamente, algo que te suele dar una pista de que alguien está convulsionando son los ojos blancos. No todos lo presentan, pero miren esos ojos, como si estuviera poseído, ¿no? Es un dato indirecto, porque normalmente nosotros fijamos la mirada, hay un reflejo que nos lo permite. Si tu cerebro se desconecta, pierdes este reflejo, ¿no? De acomodación y los ojos se ponen en blanco. Veamos otra crisis de ausencia. Allí miren esos espacios que está teniendo en los ojos. Ahí está normalito, pero si se dan cuenta, antes, acá, y en el electroencefalograma se vio eso, se vio ese cambio. Y de pronto vuelve a abrir los ojos. Ahí es como cuando regresa en sí, vuelve a cerrarlos, vuelve a abrir, y ahí es donde está teniendo las crisis de ausencia. El paciente con crisis de ausencia se desconecta, digamos que se apaga, no sabe dónde está, puede que esté hablando contigo y es como que se desconecta y regresa en sí. Aquí está, miren, aquí viene con el electroencefalograma, ahí está normal, 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 soplando, y aquí viene la crisis. Se queda como congelada, ¿no? Como que se buguea. Y ahí regresa. Y ya está normal, como si nada. ¿Dudas? Ajá. No, ahí sí es distinto. La narcolepsia es un trastorno del sueño que pudiera confundirse. Es una muy buena observación. Pero en la narcolepsia, el paciente entra en un estado de sueño o tiene una somnolencia excesiva y de pronto se puede quedar dormido. Por breves momentos se queda dormido, pero es algo que se vería en el electroencefalograma, no como una crisis, sino como un patrón de sueño. Sí es una muy buena observación porque pudieras pensar eh, que son lo mismo, ¿no? Pero en realidad, justo la narcolepsia entra en los trastornos del sueño. Es una enfermedad diferente, que en algunas cositas se pudiera parecer, eh, podría parecerse, pero la gran diferencia radica en el paciente que tiene narcolepsia. En general, lo principal que presenta es somnolencia y en algunos momentos puede tener una pérdida súbita del tono muscular. De pronto así se queda flácido. Eso es un punto diferente de diferencia entre una ausencia y una narcolepsia. La narcolepsia, digamos, está bien y de repente, como muñeca de trapo, ¿no? O que pierde el tono en algo que se conoce como cataplegia y y que de pronto puede quedarse dormido. Así, estando en sus actividades normales en el día, se duerme. Y para eso se realiza un estudio que se llama polisomnografía, que justo monitorea el sueño y ahí se ve una alteración muy característica, a diferencia de la crisis de ausencia, que ahí se desconecta el paciente, entonces es como se queda congelado, si lo quieres ver de una manera. Ujú. Ajá.
no es consciente. Bueno, también ahí hay cierto debate sobre si las personas son conscientes durante una crisis. El consenso general es que no eres consciente. No eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Incluso cuando tienes con movimiento, como una tónica clónica o una crisis de ausencia, independientemente de la crisis que estés presentando, en general, eh, lo que se cree es que hay una pérdida de las funciones cerebrales. Entonces, no es como que seas consciente de que te está pasando. Aunque muchos pacientes con epilepsia pueden presentir cuando les va a venir una crisis. Cuando el paciente tiene esta capacidad de presentir, de que tiene cierta sintomatología previa, no sé, que se pone a sudar y dice, híjole, me va a venir una crisis, a esto se le conoce como aura. El aura se puede presentar en varias enfermedades neurológicas también, como en la migraña. Es decir, una serie de fenómenos, tanto emocionales como fisiológicos, que le indican al paciente que está a punto de tener un evento. En el caso de la migraña, pues que le dé el dolor de cabeza. En el caso de los pacientes con epilepsia, que le venga una crisis. Ujú. Muy bien. Entonces ya vimos generalizadas. Ahora veamos las focales. Eh, Hay algunos crisis focales que son de un componente sensitivo, que pues aparentemente el paciente se ve normal, se ve normal, se ve normal, y de hecho prácticamente normal. O sea, en realidad no hace un movimiento extraño, pero sí describe que tiene una sensación rara después en su cuerpo. Y esa es la crisis, porque también existen estas variantes que habíamos quedado. O sea, que de pronto no coincide con el clásico que pensamos que se están moviendo, que se están sacudiendo. No, aquí simplemente está normal y después ya cuando le preguntan, ahí nada más lo único que pudiera ser una pista es el parpadeo, pero pues no es algo consistente en realidad, se puede presentar en varias patologías. Pero en realidad ahí lo que le está refiriendo es que tiene una alteración. Le están dando una serie de indicaciones de que haga algunos movimientos, los puede realizar, pero aún así tiene una sensación extraña. No la sabe describir exactamente porque es una niña, pero esa sensación de crisis, o sea, una alteración en la sensación. Ahí le están preguntando, ¿estás sintiendo algo? Y ella siente con la cabeza. Y es que justamente esa es la crisis, una alteración somatosensitiva, ¿no? Y tú dirías, bueno, ¿y dónde convulsionó? Para eso les pusieron los electrodos, para que durante el electroencefalograma se vea la alteración. Ese es un ejemplo de algún componente distinto, ¿no? Ahora, de las crisis focales, podemos tener de inicio motor, y pues que también vamos a tener tónicas, clónicas, mioclónicas, espasmos epilépticos, que son en realidad muy, muy parecidos a lo que acabamos de ver, este, solo que localizados a una parte del cuerpo. Miren, aquí esta, por ejemplo, es una crisis focal tónico-clónica. Ahí viene y ahí está. ¿Ven? Solo un lado, una de las extremidades, es la que está afectada. Tónico, clónico, ahí está la convulsión, pero las otras extremidades están bien. Nuevamente, una vez más para que lo vean. Ahí está. Normalito, normal, normal. Y ahí empieza. Tónico, tónico, y luego tiene un espasmo. Porque como comentábamos, pueden ser le pueden pasar las dos cosas, ¿no?
Y de ahí se relaja y cede. Ahí todavía eso pues se ve como movimiento, en realidad es artefacto, no es que siga convulsionando. Vemos otra focal. Miren, ahí está el electroencefalograma, normalito, y de pronto ahí nada más se movió. Este, ahí, eso que está haciendo, ese movimiento de la pierna, de las extremidades inferiores, como que en cuclillas, esa es la convulsión. Muy extraño, ¿no? De pronto dices, bueno, ¿cómo va a ser eso la convulsión? Sí, justamente ese movimiento que tuvo como de hacerse en cuclillas, de estar subiendo las piernas, como ponerse como una ranita cuando va a saltar, esa fue la crisis focal. ¿Por qué? Porque solo está afectando una parte concreta. Miren, estaba dormida en realidad la paciente y de pronto ahí empieza la crisis focal y de ahí se mantiene esos movimientos que está haciendo. ¿Dudas? Ajá, acá. A ver, muy bien, aquí. Ahí viene normal, normal, allí empieza, ahí está, esa. Y ya después de ahí se queda con una respuesta de espasmo. Pero es en esta parte, aquí, al inicio de este video, de tu lado derecho, aquí donde están estos picos, allí es donde está la actividad. Y a partir de allí ya mantiene un patrón epiléptico. No todas se ven los picos así gigantes. Mira, de hecho, cómo se veía antes. Mira, aquí se ve como una línea muy clarita al inicio del video. Y luego mira cómo cambia. Mira, aquí está iniciando su electroencefalograma, ¿no? Se ve normalito, como medio planito. Y luego mira acá cómo la actividad neuronal ya es distinta. Observa aquí esto, como muchas ondas, muchas ondas. No son muy grandes, pero son muchas y son sincrónicas. En todos los trazos aparecen estos patrones que no estaban al inicio del video, porque al inicio del video esto estaba más planito, ¿ves? Más plano, más plano. Plano, plano, plano. Y de pronto empieza con los espasmos y también acá se altera, ¿no? Aquí inician los espasmos como un pico y a partir de allí lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene. Así como todo rayado, 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 allí está teniendo la crisis. Lo sabemos por cómo se veía al inicio la normalidad. Acá, mira cómo se ve este electroencefalograma al inicio cuando está dormida y mira cómo se ve acá. Es discreto, pero se nota la diferencia, ¿no? Y es porque acá está convulsionando. Mira, la imagen de acá, este electroencefalograma está convulsionando. Bueno, tiene una crisis. Mira cómo se veía al inicio. Sin crisis, con crisis. Es sutil, pero ahí está. Ujú. Muy bien. Entonces, las focales solo afectan una o máximo dos extremidades. ¿Ok? Muy bien. De inicio motor y pues ya tenemos varias, ¿no? Aquí, muchas motoras, muchas, muchas motoras. Ujujú. Ahora tenemos algunas que no son motoras,
que pueden ser emocionales, de el comportamiento, autonómicas, cognitivas, sensoriales. Una crisis autonómica, que significa que es el sistema nervioso autónomo el que va a estar respondiendo y por lo tanto actividad del sistema autónomo. ¿Cuál puede ser? Parasimpático o simpático. Por ejemplo, aquí tenemos a este niño que empieza a vomitar y que cambia de color, o sea, se pone rojo. Todas esas son respuestas autonómicas, no las controlas tú de manera voluntaria. Y eso, el vómito, el cambio de color, todo eso puede ser una crisis y puede ser epilepsia. Miren, los ojos también están un poco perdidos. En general, también ese es un dato. La mirada se suele perder cuando una persona tiene una crisis. No siempre. Esto es algo muy importante, pero es un dato útil. Si la mirada está perdida, seguramente está convulsionando. ¿Dudas? Bueno, pues con estos videos, espero les sean muy, muy útiles para esta cuestión del diagnóstico de las epilepsias. Ahora, las crisis focales, dependiendo de la localización, puede ser la sintomatología, como pueden ver aquí. Miren, si afecta el lóbulo frontal, puedes tener desviación de los ojos, contracciones de una extremidad, vocalizaciones, enuresis, eh, suelen ser de comienzo y fin bruscos, movimientos repetitivos, como los espasmos, ¿no? En el área motora primaria, contracciones tónicas o clónicas, y un fenómeno interesante que se conoce como marcha jacksoniana. ¿Tienen idea de qué carajos es una marcha jacksoniana o alguna vez habían escuchado ese término? O incluso lo llegaban a mencionar antes como crisis jacksonianas. Voy a dejar de compartir. Ajá, ok. O al revés, puede empezar en las extremidades e ir subiendo. ¿Esto a qué obedece? A que recordemos que dentro de nuestro cerebro tenemos una representación eh, somatosensitiva y somatomotora, que son los famosos homúnculos de Penfield, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, es decir, cómo el cerebro nos percibe de manera motora y de manera sensorial, que son esos como deformes, ¿no? Que tienen unas manotas, una bocota, una cabezota y unos bracitos súper pequeños. Pero esto ¿por qué ocurre? Porque dentro de la corteza cerebral hay una representación puntual de cada región del cuerpo, solo que a algunas se les da una mayor cantidad de neuronas, una representación más grande. Digamos que si yo estoy teniendo una crisis, esta crisis puede ir migrando a lo largo del homúnculo y dependiendo de dónde se origine, yo puedo tener esta marcha jacksoniana, que podría ser, como acertadamente mencionas, un espasmo facial que luego se extiende a toda la extremidad. O digamos, podría empezar así, ¿no? La mano aquí empieza a temblar, ¿no? Empieza con tónico clónico, o se va el brazo y toda la extremidad involucrada, pero siguiendo el orden del homúnculo, ¿no? Puede empezar en las extremidades inferiores, puede estar en las superiores, es variable, pero obedece esta cuestión. Aquí un punto importante. ¿Llegaron a escuchar alguna vez eso de crisis simples y complejas? ¿O alguien alguna vez le dijo, estoy en una crisis compleja simple? O cosas así medio extrañas. Ok, esa era una nomenclatura antigua. Si ves que todavía alguien utiliza esa terminología, significa que ese doctor o ese médico o ese neurólogo no se ha actualizado desde el 2014. O sea, lleva 10 años desactualizado. Todavía hay cierto doctor de la facultad
que todavía lo enseña así. Este, pues en realidad ya no es una terminología válida. Antes se decía que la crisis era simple para referirse a lo focal y decían que era compleja cuando era algo generalizado. Ese término está desactualizado. Por si se lo llegan a encontrar en algún momento, sepan que simplemente ya no se utiliza de esa manera. Ya decimos crisis focales o generalizadas. Es un término mucho más sencillo de entender. ¿Ok? Muy bien. Entonces nada más terminamos con esta parte de clínica y dejamos todo lo demás de diagnóstico y tratamiento para la siguiente clase, ¿vale? Entonces, dependiendo de la localización, tú puedes tener esa sintomatología. Por ejemplo, puedes tener en el lóbulo occipital y tener alucinaciones visuales, ver luces, ver chispas, y muchas de estas son las que responden a lo que mencionábamos, ¿no? Los cambios de luz, principalmente de intensidad, ¿no? Que primero sea muy brillante y luego sea muy oscuro. Como las luces de los antros, por ejemplo, que de pronto hacen esas variaciones en la intensidad de la luz y eso te puede generar una crisis. Principalmente aquellos que tienen una afectación, un componente visual. Es decir, a esas personas que el ver esas luces les genere una crisis, seguramente o muy probablemente el foco epileptogénico está en el lóbulo occipital. ¿Por qué razón? Pues porque algo visual les está desencadenando, ¿no? En el lóbulo temporal, si es en la región de la amígdala o del hipocampo, puede tener sensaciones difíciles de definir, alucinaciones olfatorias, digestivas, gustativas, auditivas. Muchos de estos piensan que alguien les habla, escuchan una voz. Como un dato curioso, se piensa que Juana de Arco, la santa patrona en Francia, cuando inició su guerra contra los ingleses y que dijo que Dios le llamó, y esas constantes alucinaciones que tenía o visiones divinas, como lo consideran pues en la Iglesia Católica de Francia, de decir, ella es una santa, porque inició la lucha contra los ingleses que habían invadido Francia, se piensa actualmente que muy probablemente Juana de Arco tenía epilepsia del lóbulo temporal, por las características de las alucinaciones, por el periodo de tiempo que pasaba entre unas y otras, y muchas veces este tipo de epilepsia del lóbulo temporal, algunos los llegan a confundir con esquizofrenia. Es un diagnóstico diferencial. Pero recordemos que la esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico y la epilepsia del lóbulo temporal es un diagnóstico neurológico. Dos ramas de la medicina que están emparentadas porque pues ven al cerebro, pero se ocupan de aspectos totalmente distintos, ¿no? Y así nos la llevamos con las diferentes sintomatologías, ¿ok? Algunas enfermedades que forman parte del diagnóstico diferencial de una crisis epiléptica, podemos encontrar a los síncopes, los ataques isquémicos transitorios, la amnesia global transitoria y la migraña. ¿Dónde viene la diferencia con una crisis? Pues que, por ejemplo, las crisis pueden presentar aura, al igual que las migrañas. El resto de patologías no tienen aura. El inicio es agudo en la crisis, duración de 1 a 2 minutos, pero en realidad es variable. Los movimientos son variables, como ya vimos, existen 40 tipos diferentes de crisis, ¿no? El electroencefalograma tiene una característica singular que se llama patrón epileptiforme, tiene variables, pero pues eso ya lo estudia el neurólogo, ¿no? Y que pues van a presentar un periodo postictal. El síncope, pues también es agudo, dura de segundos a minutos, hay pérdida del tono. El electroencefalograma generalmente no tiene una respuesta y la recuperación es rápida, ¿no? Los ataques isquémicos transitorios pueden durar minutos a horas, déficit motor local, y en general, pues también recupera el estado de alerta, lo mismo en la amnesia global.
En la migraña también. Entonces aquí hay como diferencias en el tiempo, en las características de los movimientos, porque estas son las enfermedades que más frecuentemente se pueden confundir. ¿Dudas? Muy bien. Pues entonces le dejamos hasta aquí. Nada más como un adelanto. El diagnóstico de las epilepsias siempre va a ser clínico. Es total y absolutamente clínico. Pero bueno, ya lo veremos a detalle en la siguiente clase. ¿Ok? Pues